Apocalipsis 9 es el capítulo más aterrador de la Biblia. Quédate en casa si alguna vez ves esto. Mira este video hasta el final para descubrir el peor evento en la tierra y el ser más aterrador en la Biblia. El Antiguo Testamento contiene 15 libros de profecía, pero el Nuevo Testamento tiene solo uno, Apocalipsis. Juan, un apóstol, lo escribió mientras estaba en Éfeso. Juan y María, la madre de Jesús, se mudaron allí juntos. Vivieron sus vidas en Éfeso, donde también fueron enterrados. Apocalipsis fue escrito cerca del final del primer siglo. Durante ese período, el emperador Domiciano exigía que todos quemaran incienso para César una vez al año en el Día del Señor. Las personas tenían que estar frente a un altar, levantar las manos y declarar: «César es Señor». Para los primeros grupos cristianos, esto fue un desafío severo. Su fe era evidente: Jesús es Señor. No podían decir «César es Señor» sin enfrentar consecuencias severas. Ahora era crucial ver si los cristianos mantendrían firmemente su fe. Incluso antes de que este libro fuera escrito, las personas ya estaban muriendo por su fe, y todo este libro es una guía para aquellos dispuestos a morir por lo que creen. Inicialmente, la palabra mártir simplemente significaba testigo, pero pronto quedó claro que ser un verdadero testigo por Jesús podría significar perder su vida. Por eso el significado de mártir cambió a alguien que muere por su fe en Jesús. Juan escribió el libro de Apocalipsis, pero está escrito de manera diferente al Evangelio de Juan y sus 3 cartas. Aquí está el porqué. El libro de Apocalipsis fue dado a Juan de una manera única. Dios, el Padre, se lo dio a Jesús, luego Jesús se lo dio a un ángel, quien a su vez se lo pasó a Juan, quien lo escribió para todas las iglesias. Ningún otro libro en la Biblia surgió de una forma tan compleja. Juan escribió lo que vio y escuchó, y a veces lo que vio era tan extraordinario que el ángel tuvo que recordarle 11 veces que escribiera todo. Durante sus visiones, Juan fue llevado al cielo, donde escuchó varias voces y coros cantando, y tuvo que asegurarse de escribir todas esas cosas. Apocalipsis es un libro increíble con un tema claro: el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Este evento es predicho 318 veces en la Biblia, lo que lo convierte en la predicción más frecuentemente mencionada. El libro de Apocalipsis cubre los eventos que ocurren antes, durante y después del regreso del Señor Jesús. Aquí es donde vemos las trompetas. Apocalipsis está lleno de imágenes y figuras, usa muchos símbolos para ayudarnos a entender cosas que de otra manera serían muy complejas. Es importante saber que estos símbolos están allí para hacer las cosas más claras, no más confusas. Sin embargo, algunas personas encuentran los símbolos en Apocalipsis muy complicados y optan por ignorar o descuidar el mensaje, pero eso no está bien. Podemos agrupar estos símbolos en 4 tipos principales. Primero, algunos símbolos son fáciles de entender. El dragón o serpiente representa al diablo, el lago de fuego significa infierno, el gran trono blanco es donde el Señor juzga. Segundo, algunos símbolos se explican justo allí en el texto. Las estrellas son ángeles, los candelabros representan iglesias, los sellos, trompetas y tazones representan desastres. El incienso es como oraciones subiendo al cielo, los 10 cuernos simbolizan reyes. Tercero, otros símbolos también se encuentran en otros lugares en la Biblia. En el Antiguo Testamento encontrarás el árbol de la vida, el arco iris, la estrella de la mañana, la vara de hierro, jinetes y gobiernos opresivos mostrados como bestias salvajes. Generalmente podemos asumir que estos símbolos significan lo mismo que siempre han significado. Por último, algunos símbolos no son claros. Tome la piedra blanca, por ejemplo. Los eruditos tienen muchas ideas diferentes sobre lo que significa. Puede ser una marca de inocencia, un signo de aprobación o un símbolo de grandeza. Quizás solo conozcamos su verdadero significado cuando recibamos una.
Los números a menudo sirven como símbolos. En el libro de Apocalipsis, el número 7 aparece frecuentemente. Piensa en estrellas, candelabros, lámparas, sellos, trompetas y tazones. Específicamente las 7 trompetas se mencionan en Apocalipsis 8 versículos 6 a 19 y capítulo 11 versículos 15 a 19. Estas 7 trompetas son lo que viene del séptimo sello, juicio. Esto significa que cuando se abre el séptimo sello, convoca a ángeles que soplarán esas trompetas. Apocalipsis 8 versículos 1 a 5. Los eventos que estas 7 trompetas anuncian ocurrirán durante el período de tribulación en los últimos tiempos. La primera trompeta. Cuando el primer ángel toca su trompeta, la tierra es golpeada por granizo y fuego mezclado con sangre. Apocalipsis 8 versículo 7. 1/3 de los árboles de la tierra son destruidos por este desastre y toda hoja de hierba se quema. Este terrible evento es algo similar al séptimo desastre en Egipto, la segunda trompeta. En el cielo, otro ángel sopla una trompeta. El resultado es que algo como una montaña gigante toda en llamas fue lanzada al mar. Apocalipsis 8 versículo 8. 1/3 del mar se transforma en sangre, 1/3 de los barcos es destruido y 1/3 de las criaturas marinas muere. Este desastre tiene algunas similitudes con el primer desastre en Egipto. La tercera trompeta. El juicio de la tercera trompeta es similar al segundo, pero esta vez afecta a los lagos y ríos de agua dulce del mundo en lugar de los mares. La cuarta trompeta. La cuarta de las 7 trompetas causa cambios en el cielo. 1/3 del sol fue golpeado, 1/3 de la luna y 1/3 de las estrellas, de modo que 1/3 de ellas quedó oscuro. Tras el juicio de la cuarta trompeta, Juan señala una advertencia importante de un ángel que vuela en el cielo. Esta águila grita alto diciendo: «Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, por causa de las otras voces de las trompetas de los 3 ángeles que aún van a sonar». Apocalipsis 8, versículo 13. Es por eso que la quinta, sexta y séptima trompetas son llamadas los 3 ayes. Aquí vemos el primer ay. Apocalipsis 9, versículo 1, nueva versión americana. Entonces el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y la llave del pozo del abismo fue dada a él. Este es el quinto ángel que sopló una trompeta. Antes de eso había 7 sellos y luego vinieron 7 trompetas. Estos eventos están agrupados juntos, aunque no necesariamente ocurren uno justo después del otro. Los primeros 4 sellos y las primeras 4 trompetas trataron con cosas terribles que suceden en la tierra. Los primeros 4 sellos involucraron a los 4 jinetes que trajeron dictadura, guerra, hambruna y muerte. Las primeras 4 trompetas causaron daños a plantas, océanos, ríos y el cielo. Los últimos 3 sellos trataron sobre cosas que suceden en el cielo, los gritos de las personas que murieron por sus creencias, acontecimientos extraños en el cielo y una introducción a las 7 trompetas. Las últimas 3 trompetas describirán horrores relacionados con demonios. Leemos sobre una estrella caída. El texto nos dice claramente que esta estrella representa a una persona, referida como él, y no a una estrella real. La palabra caída muestra que esta persona ya había caído antes. Pero, ¿quién es esta estrella? Algunas personas piensan que podría ser Nerón, un ángel caído, un espíritu maligno, Satanás, la palabra de Dios, un ángel bueno, o incluso Jesús mismo. En esta historia, la estrella es mejor comprendida como un ángel. Ahora, si este ángel es bueno o malo, depende de cómo se conecta con el ángel del pozo del abismo, descrito en Apocalipsis 9, versículo 11. Si el ángel en Apocalipsis 9, versículo 1 es el mismo que el de Apocalipsis 9, versículo 11, entonces es un ángel maligno, posiblemente el propio Satanás. Si es un ángel diferente, entonces podría ser un ángel bueno enviado por Dios para abrir el pozo del abismo para traer juicio. Le fue dada la llave del pozo del abismo. El hecho de que esta estrella haya caído nos lleva a pensar en él como Satanás.
o quizás otro ángel maligno de alto rango. Sin embargo, la idea de que él recibió la llave nos hace reconsiderar si realmente es Satanás. El concepto de que Satanás reine sobre el infierno no es apoyado en otro lugar en la Biblia. En cambio, Satanás será un prisionero del infierno, no su maestro. Al mismo tiempo, vemos que la llave es dada a este ser en un momento particular y por un motivo especial que avanza el plan de Dios. Sea este ángel maligno o bueno, él forma parte del diseño de Dios, incluso si él no pretende serlo, el pozo del abismo. La gente a menudo se pregunta dónde está. La respuesta más simple puede ser que está en el centro de la tierra, donde todo parece estar en la cima y nada es profundo. Pero algunos creen que la idea del pozo siendo sin fondo es solo un símbolo. El abismo es una prisión para algunos demonios, es probablemente lo mismo que el pozo sin fondo. En un sentido más amplio, este lugar es visto como el reino de los muertos, similar al Hades. Romanos 10, versículo 7 dice, «¿O quién descenderá al abismo?». Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Abrió el pozo del abismo, y humo subió del pozo como el humo de una gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Entonces de la humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como el poder de los escorpiones de la tierra tienen poder. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y no se les permitió matar a nadie, sino atormentar por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando hiere a una persona. Y en esos días las personas buscarán la muerte y no la encontrarán, desearán morir y la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9, versículos 2 a 6. Estos claramente no son langostas comunes. En lugar de comer plantas, atacan a personas como escorpiones. Son una representación del enorme número de demonios que serán liberados en la tierra. El punto es que, durante la gran tribulación, que es un tiempo de juicio de Dios, Dios dejará sueltos ejércitos demoníacos que estaban aprisionados, descenderán a la tierra como un enjambre de langostas destructivas, la marca de Dios en sus frentes. Aquellos que tienen la marca de Dios en sus frentes, los 144,000 y posiblemente otros, estarán seguros, pero nadie más lo estará. Este juicio de Dios es inevitable. ¿Quiénes son los 144,000 en Apocalipsis? ¿Ya están aquí? ¿Tú o yo podríamos ser uno de ellos? El libro de Apocalipsis tiene 3 referencias a un grupo de personas, numerando 144,000. Apocalipsis 7, versículo 4 dice, «Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de cada tribu de los hijos de Israel». ¿Por qué están sellados? Están sellados para ser protegidos del juicio futuro. En esta enseñanza sobre el futuro, Jesús describió este tiempo como una gran tribulación, como nunca ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni jamás habrá. En el Nuevo Testamento la palabra sellado proviene de una palabra griega que significa marcar con una marca privada. Dios tiene un plan específico y un tiempo para todo, y su objetivo es llevar a las personas al arrepentimiento, según escrito en Apocalipsis 9, versículos 20 a 21. Durante estos tiempos, las personas querrán morir pero no serán capaces. Ellas desearán la muerte, pero la muerte las evitará. No habrá escapatoria de este sufrimiento severo. Su fuerza es comparada a la fuerza de los escorpiones, y aunque la picadura de un escorpión es muy dolorosa, generalmente no causa la muerte. Ellos querrán morir. Así como Pablo habló en Filipenses 1, versículos 21 a 23, estas personas sufriendo ansiarán la muerte, pero sus razones y resultados son completamente diferentes de los de Pablo. Para Pablo, morir significaba recibir bendiciones eternas, pero para estos sufrientes, la muerte es solo la transición de su sufrimiento actual al castigo eterno. Apocalipsis 9, versículos 7 a 10, Nueva Versión Americana.
La apariencia de las langostas era como caballos preparados para la batalla, y en sus cabezas parecían coronas como oro, y sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabello como cabello de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el sonido de sus alas era como el sonido de carros de muchos caballos corriendo para la batalla. Tienen colas como escorpiones y aguijones, y en sus colas está el poder de herir a las personas por 5 meses. La forma de las langostas era como caballos preparados para la batalla. Las personas han intentado muchas veces probar que esta descripción de langostas, aunque es poética, realmente corresponde a langostas naturales, pero esta visión ignora una señal clara de su naturaleza demoníaca. ¿Por qué Dios los llamaría langostas si no son langostas reales, sino más bien espíritus malignos que devastan como langostas? Una razón clave es que las langostas sirven como mensajeros del juicio de Dios. Vemos esto claramente en el Antiguo Testamento, en historias como Éxodo 10, versículos 4 a 14, y Amós 4, versículo 9. Como caballos, como oro, como rostros de hombres, como cabellos de mujeres, como dientes de leones. El uso repetido de la palabra como sugiere que la descripción no debe ser tomada literalmente. El efecto general de esta imagen es uno de crueldad extraña y aterradora. Las ideas de que estos langostas podrían representar cosas como helicópteros armados utilizados por el anticristo o un gobierno global son interesantes, pero son solo suposiciones y no se alinean con todos los detalles. Parece que debemos aceptar que Dios, atendiendo el deseo de largo plazo de estos espíritus malignos de tener cuerpos propios, creó cuerpos para ellos. Estos cuerpos son espantosamente apropiados, al igual que los espíritus malignos que viven en ellos. No podemos precisar exactamente quién o qué representa el enjambre de langostas. Lo que sabemos con certeza es que, justo antes del fin del mundo, el mal enfrentará un período de sufrimiento demoníaco severo como nunca antes. Los detalles de cómo esto sucederá permanecerán desconocidos hasta que la historia los revele. El líder de estos langostas, Apolión. Apolión y Abadón tienen los mismos pensamientos de destrucción o tormento, perdición. Abadón es un demonio que trabaja bajo Satanás y está a cargo de un abismo lleno de langostas que harán su aparición en escena en los últimos días. Como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron escritos en idiomas diferentes, la palabra para destructor en griego será diferente de la palabra en hebreo. Esto es algo que necesitamos tener en mente todo el tiempo. Aunque solo vemos el ejemplo en la segunda mitad de la Biblia, en Apocalipsis 9, versículo 11, 5 versículos en el Antiguo Testamento usaron la palabra. Abadón en el Antiguo Testamento parece significar destrucción. El nombre Apolión es la forma griega de Abadón, significando destructor. Apocalipsis 9, versículo 11. Ellos tienen como rey sobre ellos el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón y en griego él tiene el nombre Apolión. Esto muestra que el campamento del enemigo está organizado con el título de rey. En el libro de Daniel encontramos al príncipe de Persia, que también es un demonio de alta jerarquía. El término rey y príncipe muestra conexiones con un reino. Esto claramente muestra un reino con fuerzas que nos oponen. Este evento marca el inicio del fin, durante el cual Satanás y los ejércitos bajo su control serán desencadenados. Se le permitirá tomar a aquellos que rechacen a Cristo como Rey durante la limpieza de toda la tierra para abrir camino para un nuevo cielo y una nueva tierra. El nombre Abadón aparece en algunas versiones del Antiguo Testamento. Juan está haciendo una audaz declaración espiritual y política en el libro de Apocalipsis al referirse a ambos, Abadón en hebreo y Apolión en griego. Juntos, los sellos, trompetas y tazones del fin de los tiempos comprenden el gran día de la ira de Dios y sirven para juzgar el reino del anticristo de la maldad.
El Abadón y Apolión de Apocalipsis es un demonio real que un día impondrá dolor real en personas reales durante el juicio real de Dios. Abadón era un lugar de los muertos en el Antiguo Testamento, Job 31, versículo 12, que está regularmente vinculado con muerte y el reino de los muertos. Él está asociado con el pozo y los rollos del mar muerto. Por lo tanto, es equivalente al Hades, el reino de los muertos, a veces personificado sobre el cual Dios y Cristo tienen control absoluto. Aquí, el control es temporalmente asignado a un ángel maligno que parece haber sido encarcelado con otros espíritus del pozo. Juan puede estar adaptando el título ligeramente para hacer su punto. Así, muchos sugieren que este título también está destinado a ridiculizar a Apolo, el dios arquero, uno de cuyos emblemas era el langosta. Esto nos informa que el objetivo del mal, que es el jefe de Abadón, está contra nosotros. Juan 10, versículo 10. El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan y disfruten de la vida y la tengan en abundancia, al máximo, hasta rebosar. Con el abismo abierto y el humo subiendo, Juan ve a Abadón y sus langostas. Porque los langostas fueron instruidos a no dañar la hierba, ninguna planta verde o árbol, o a las personas que tienen el sello de Dios en sus frentes, podemos deducir que estos langostas representan algo simbólico. Langostas verdaderos se alimentan de vegetación, incluyendo árboles, hierba y plantas. Los langostas son simbólicos, y langostas se usan como un símbolo en el Antiguo Testamento. Note que el sonido del langosta recuerda a un poderoso ejército acercándose a la nación. El tormento de los langostas es permitido por 5 meses. La vida útil de las langostas es de 5 meses, y la temporada en la que las langostas atacarían también es de 5 meses. Esta parece ser la razón para usar este número de meses para la duración del tormento. La angustia y agonía no durarán solo unos días, sino mientras las langostas sigan existiendo en el mundo. La única manera de terminar este ataque de las langostas de Abadón es que los atacantes terminen de causar su destrucción. El tormento es tan excruciante que es comparable al veneno de un escorpión, y el sufrimiento será tan severo que las personas desearán estar muertas. Buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Es claro y consistente en la Biblia que los demonios existen, son entidades que se oponen a la supremacía de Dios. Buscan llevar a cabo su rebelión profana, influenciando a las personas a vivir de maneras que contradicen las intenciones declaradas de Dios. Al mismo tiempo, permanecen bajo su control y pueden ser usados para realizar el plan divino. Los cristianos deben someterse a Dios y resistir las incursiones de Satanás y sus secuaces. Como resultado, necesitamos entender la verdad fundamental de la Escritura sobre el comportamiento de los demonios y sus métodos de influencia. Habiéndonos concientizado del trabajo de los demonios, estamos ordenados a tomar una posición en Cristo y oponernos a Él, ya sea como individuos, corporaciones o estructuras sociales. Ahora estos demonios tienen libre dominio sobre la tierra. Los demonios desean alejarnos de Dios promoviendo el pecado, induciendo tentaciones, atormentando y asustándonos. Como sus equivalentes, la característica de un demonio es espiritual, inmutable e inmortal. Los demonios no son omniscientes y su poder está limitado a lo que Dios permite. Jesucristo vino a la tierra para liberar a los oprimidos del poder de los demonios. Ahora estos demonios son liberados, aunque con límites, Dios está, en última instancia, en control. Nuestro Padre en el cielo no es el destructor, pero fue Dios quien trajo esta destrucción como parte de su juicio justo. Mientras que Satanás es malo y poderoso, no es todopoderoso. Abadón no tiene poder completo sobre los demonios del infierno, aquellos langostas emergiendo del abismo. Incluso en este caso, las langostas solo son capaces de torturar a sus víctimas, no pueden realmente matarlas. ¿Quién los detiene? Incluso en su estado más virulento, el destructor no puede escapar del control de Dios.
Apocalipsis 9, versículos 12 a 15. El primer ay pasó, he aquí, aún vienen 2 ayes después de estas cosas. Entonces el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: libere a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad. Los 4 ángeles en el río Éufrates. Ese día será un día de ira, será un día de agonía y angustia, será un día de tribulación y devastación, será un día de oscuridad y tristeza, será un día de nubes y oscuridad, será un día de trompeta y grito de batalla. Este evento ocurre en el río Éufrates. El río Éufrates es un río significativo mencionado en la Biblia. Es conocido como un lugar donde comenzó la civilización humana y siempre ha sido visto como un símbolo de vida y límites. Cuando el Éufrates es mencionado en el libro de Apocalipsis, asume un nuevo significado. Se convierte en un símbolo clave en los eventos que la Biblia predice que ocurrirán en el futuro. Esta parte de la Biblia es fascinante y un poco aterradora. Muestra un tiempo en que Dios interviene, y el mundo normal que conocemos encuentra el mundo espiritual de una manera grande, llevando a efectos serios para todas las personas. El propósito de liberar a estos ángeles es provocar gran destrucción, pues tienen permiso para matar a 1/3 de la humanidad. Pero la pregunta es ¿por qué Dios permitiría la muerte de 1/3 de la humanidad? No hay relación necesaria entre estos 4 ángeles y los 4 ángeles mencionados en Apocalipsis 7, versículo 1. Podrían ser los mismos 4 ángeles, pero también es posible que no sean. Quienquiera que sean, están preparados para la hora, el día, el mes y el año del desencadenamiento de este juicio. Leemos, fueron liberados. Esto presupone que estos son ángeles malos. Aunque esto podría no ser el caso, es probable que sean ángeles malignos. A pesar de todo, son instrumentos del propósito divino. Los langostas demoníacos, mencionados anteriormente en Apocalipsis, solo eran capaces de causar estragos en los seres humanos. Sin embargo, estos 4 ángeles tienen el poder de ejecutar una masacre en una escala sin precedentes. Estos ángeles solo son despertados cuando Dios juzga que es el momento apropiado para hacerlo, y su área de acción está limitada a una porción específica de la humanidad. Ellos ejecutan la voluntad de Dios en el tiempo determinado. El relato sobre los 4 ángeles puede verse como una representación del juicio de Dios. En la Biblia, los juicios de Dios son frecuentemente retratados como un medio para provocar arrepentimiento y demostrar su poder y justicia. Por ejemplo, Apocalipsis 9, versículos 20 y 21, menciona que las personas restantes no se arrepintieron de sus pecados a pesar de las plagas. Esto sugiere que los juicios sirven como un llamado al arrepentimiento. Esta parte de Apocalipsis es una representación de las consecuencias de alejarse de Dios y de la importancia del arrepentimiento. Es una manera de ilustrar la seriedad del pecado y la necesidad de la humanidad de buscar reconciliación con Dios. Apocalipsis 9, versículos 16 a 19 dice: el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Oí el número de ellos, y así vi en mi visión los caballos y aquellos que los montaban. Los jinetes tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. 1/3 de la humanidad fue muerto por estas 3 plagas, por el fuego, por el humo y por el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, pues sus colas son como serpientes y tienen cabezas, y con ellas hacen daño. El número mencionado puede no necesariamente tomarse literalmente, pero sugiere un ejército tan grande que es más allá de la cuenta y mayor que cualquier cosa que los humanos hayan visto antes.
Estos jinetes son descritos de maneras extrañas y aterradoras, creando una imagen vívida de horror, destrucción y una conexión con fuerzas malignas. ¿Está refiriéndose a un ejército normal o a uno sobrenatural? ¿Estamos hablando de un ejército compuesto por humanos o demonios? Si este pasaje describe un ejército regular de humanos, entonces la descripción extraña podría ser sobre la guerra moderna avanzada. Tal vez Juan está intentando describir las máquinas modernas de la mejor manera que conoce, resultando en esta narración extraña y aterradora. Sin embargo, ningún ejército humano de esta magnitud ha existido jamás. El número total de todos los ejércitos de ambos lados en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial era de solo 70 millones. En 1965, China afirmó tener un ejército y milicia de 200 millones, pero muchos dudaron de esta afirmación. Aunque tal ejército se reuniera y avanzara hacia el oeste, es difícil, aunque no imposible, imaginar tal ejército matando a un tercio de la humanidad, tal vez 2.000 millones o más. Por lo tanto, tal vez sea más seguro pensar en esto como un ejército literal de 200 millones, pero uno que es demoníaco, invadiendo la tierra. Esta idea sigue la descripción anterior de un ejército demoníaco como langostas en el capítulo Apocalipsis 9, versículos 20 y 21. El resto de la humanidad que no fue muerto por estas plagas no se arrepintió de las obras de sus manos para no adorar demonios y los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. En general, las personas no mostraron ningún arrepentimiento o cambio en sus caminos, incluso ante muchos signos claros y poderosos. No deberían adorar demonios o ídolos, pero las personas continuaron adorando ídolos como si nada hubiera cambiado. Continuaron adorando a demonios, ya sea que lo percibieran o no. Es sorprendente ver cómo las cosas rápidamente parecen volver a lo que las personas consideran normal, después de un gran desastre, como un terremoto. Rápidamente olvidamos las lecciones que Dios nos enseña, incluso aquellas que vienen con sus juicios. Y las personas no se desviaron de sus asesinatos, uso de magia, comportamientos inmorales o robos. Esta lista de transgresiones es una fuerte crítica de nuestros tiempos. De hecho, nuestro mundo moderno está lleno de asesinatos, uso de drogas vinculado a la magia, comportamientos inmorales y robos. Aquellos que escaparán de este juicio. El uso de sellos era común en contextos oficiales. Por ejemplo, un centurión romano habría colocado un sello en un documento que estaba destinado solo para la revisión de su superior. Si los sellos se rompían, la persona que recibiera la carta sabría que la carta había sido alterada o leída por alguien además de la persona que la había sellado originalmente. Vemos el sello de Dios en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, lleno de visiones misteriosas y mensajes, nos presenta la idea del sello de Dios de una manera muy especial y significativa. El sello de Dios sirve como una marca distintiva. Significa que Dios está protegiendo a ciertos individuos que son sus seguidores auténticos. Este sello se menciona en las visiones de Apocalipsis, particularmente durante los eventos tumultuosos y ominosos. Es importante saber que este sello no es una marca física, es más como un distintivo espiritual. Es una manera de mostrar quién está realmente conectado a Dios y quién está bajo su protección. La idea de sellar en Apocalipsis está arraigada en una práctica antigua, pero se le da un significado espiritual. Va más allá de simplemente establecer autoridad y autenticidad. Se trata de ser reconocido como perteneciente a Dios, especialmente durante tiempos de adversidad y dificultad. Este sello espiritual es una representación poderosa de la fe y protección divina en un mundo caótico e incierto. A medida que exploramos más este tema,
descubrimos que el sello de Dios es realmente importante. Muestra que Dios promete protegernos y quiere que permanezcamos leales a Él. Nos dice que incluso cuando los tiempos son difíciles, Dios ha marcado a aquellos que son suyos, y Él los mantendrá seguros. Este concepto de sellar también se ve en Efesios 1, versículos 13 a 14, donde está escrito: en Él también ustedes, cuando oyeron la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y creyeron en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido, que es la garantía de nuestra herencia hasta adquirir la posesión de ella, para alabanza de su gloria. Aquí, el sello es equiparado con el Espíritu Santo, dado a los fieles como una señal de su salvación y una promesa de su herencia eterna. Leemos: no dañe la tierra, los mares o los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Estos siervos de Dios recibirán un sello protector en sus frentes que contiene el nombre de Dios de alguna manera. Apocalipsis 14, versículo 1. Entonces miré, y esto fue lo que vi. El Cordero estaba firmemente establecido en el monte Sión, y con él 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre inscritos en sus frentes, significando la posesión de Dios. No se nos dice exactamente cuál es el servicio de ellos, pero los 144,000 están sellados para un propósito específico y único. Sin embargo, la idea general de ser sellado no está limitada a ellos. Un recuento del sellamiento de los siervos de Dios. Se observa que el trabajo fue encomendado a 2 ángeles. Mientras algunos ángeles fueron encargados de restringir a Satanás y sus agentes, otro ángel fue responsable de identificar y diferenciar a los fieles siervos de Dios. Estos siervos fueron distinguidos por el sello de Dios en sus frentes, una marca fácilmente reconocible por Dios. Este sello los separó, garantizando su seguridad y protección durante los tiempos más difíciles. Muchos grupos diferentes han reclamado ser los 144,000. Una visión sobre la identidad de los 144,000 de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 puede obtenerse de ciertos hechos. Primero, el grupo de personas referido como los hijos de Israel son descendientes del patriarca bíblico Jacob, quien más tarde fue renombrado Israel. También son conocidos como israelitas, Apocalipsis 7, versículo 4. Segundo, su afiliación tribal es específica, Apocalipsis 7, versículos 4 a 8. Tercero, durante el período de la ira de Dios serán protegidos y triunfarán, y encontrarán a Jesús en el monte Sión cuando Él regrese, Apocalipsis 14, versículo 1. Apocalipsis 14, versículo 1, Biblia ampliada. Entonces miré, y esto fue lo que vi. El Cordero estaba firmemente establecido en el monte Sión, y con él 144,000 que tenían su nombre, y el nombre de su Padre inscritos en sus frentes, significando la posesión de Dios. Cuarto, son célibes. Apocalipsis 14, versículo 4. Estos son los que no han sido contaminados por relaciones con mujeres, pues son célibes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos fueron comprados y redimidos entre los hombres de Israel como las primicias santificadas y separadas para servicio especial para Dios y para el Cordero. Quinto, son el inicio de una cosecha mayor. Sexto, están marcados por integridad y fidelidad. Apocalipsis 14, versículo 5. Juntos, es difícil argumentar que los 144,000 son simbólicos de la Iglesia. El acto de sellar, como se describe en Apocalipsis, significa una marca divina de protección y propiedad. Este proceso de sellado simboliza una preservación espiritual durante tiempos de tribulación. Cada una de las 12 tribus de Israel contribuye con 12,000 miembros, significando la completitud en la selección de Dios. El número 144,000 es rico en simbolismo. En la numerología bíblica, 12 generalmente representa autoridad divina, completitud, gobernanza perfecta. Multiplicar 12 tribus por 12,000 miembros de cada tribu sugiere una completitud ampliada.
El sellado de los 144.000 es un signo de la soberanía de Dios y de su capacidad de preservar a sus elegidos en medio del caos y la destrucción. Esta noción ofrece consuelo a los creyentes, asegurándoles la protección de Dios y la importancia de la fidelidad. Contraste con la marca de la bestia. El sello de Dios y la marca de la bestia del libro de Apocalipsis muestran una gran diferencia entre el bien y el mal, y entre el poder de Dios y el poder del mundo. El sello de Dios, mencionado en Apocalipsis 7, versículos 2 a 3, representa protección divina y propiedad. Se da a los fieles seguidores de Dios, marcándolos como suyos en un sentido espiritual. A diferencia de una marca física, simboliza un compromiso profundo y personal con Dios y sus enseñanzas. Poseer el sello de Dios indica una protección espiritual durante tiempos de juicio y prueba. Es un signo de ser elegido por Dios, reflejando una vida vivida de acuerdo con principios divinos. La marca de la bestia, hablada en Apocalipsis 13, versículos 16 a 17, es un signo que muestra lealtad a la bestia, un personaje malo contra Dios. Significa alejarse de Dios y elegir seguir el poder de las personas en el mundo, que a menudo no es correcto o bueno. La marca de la bestia aparece en Apocalipsis. La marca de la bestia se refiere como la marca de la bestia porque es traída a la existencia por un hombre que es referido como la bestia. Según los pasajes de la Biblia en Apocalipsis 16, versículos 2 y 19, versículo 20, la marca de la bestia es un símbolo que distingue a aquellos que adoran a la bestia. Apocalipsis 13, versículos 16 a 17, Biblia ampliada. Además obliga a todos, los pequeños y los grandes, los ricos y los pobres, los hombres libres y los esclavos, a recibir una marca en su mano derecha o en su frente, significando lealtad a la bestia y que nadie podrá comprar o vender, excepto aquel que tenga la marca, sea el nombre de la bestia o el número de su nombre. Él hace que todos reciban una marca. Una marca será dada a todos bajo el gobierno de la bestia y su asociado. Esta marca es necesaria para participar en la economía, y aquellos sin ella no podrán comprar o vender nada. Solo aquellos que porten un número especial en una parte visible de su cuerpo y o frente serán autorizados a negociar, y el número será marcado solo en aquellos que se involucren en la idolatría imperial. El número 666 es el nombre codificado del dictador. Ya hemos discutido su significado, la naturaleza de la escritura apocalíptica. Hasta que él llegue, cuando su identidad con esta figura será más que obvia, todos los intentos de descifrarlo son especulaciones inútiles. Una cosa está clara, él quedará corto de la perfección, 7, en todos los aspectos. La palabra querigma, en el griego antiguo, se refiere a una marca, pero no comúnmente se asocia con personas, por lo que algunos la interpretan como una marca simbólica. Sin embargo, la idea de que una marca física sea necesaria para comprar o vender no es imposible y podría ser práctica. La tecnología para dar a las personas una marca que les permita comprar y vender en la economía electrónica está disponible. Hay muchas maneras diferentes de que esto ocurra, y tales programas son propuestos y probados constantemente. Una marca en la mano derecha o en la frente. Satanás no es un ser creativo. Todo lo que puede hacer es imitar a Dios. No nos sorprende descubrir que esto también es una parodia satánica de algo que Dios hará. Imita la marca de Dios en su pueblo. Aceptar esta marca es como darle la espalda a Dios. Muestra que estás eligiendo aliarte con aquellos en contra de Dios. No es solo una marca que puedes ver en tu cuerpo. Realmente significa que estás viviendo tu vida en contra de lo que Dios representa. El sello de Dios versus la marca de la bestia. El sello de Dios representa autoridad divina y protección, mientras que la marca de la bestia significa sumisión al poder mundano y corrupto. El sello de Dios es una marca espiritual, denotando fe y obediencia a Dios,
mientras que la marca de la bestia es a menudo interpretada como un signo físico o visible de conformidad con fuerzas malignas. El sello de Dios significa salvación eterna y alineación con la voluntad de Dios, mientras que la marca representa ganancia temporal al costo de la condenación espiritual. ¿Cuál es el propósito del sello de Dios? Es así como sabes que eres elegido. La revelación de Jesucristo fue dada a Juan por Dios, para mostrar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Este libro está lleno de misterios sobre las cosas que vendrán. ¿Qué significa tener el sello de Dios en mi frente? Así como Dios protegió a su propio pueblo en Gosén de las plagas, Él también estará con ellos mientras el mundo enfrenta sus juicios. En Apocalipsis 7, en medio de Juan revelando lo que sucederá al final de la era, saber qué significa esto para estas 144.000 personas es crítico. Pero ¿qué significa esto para ti? Dios ha puesto su sello en ti. Debemos aprender lo que significa ser sellado por Dios. Entonces vamos a descubrir qué significa eso. ¿Cuál es la provisión del sello de Dios? Hay 3 cosas que el sello de Dios te proporciona, y las identificaremos a partir de este pasaje en Efesios 1, versículos 13 y 14. El sello de Dios nos da inclusión. Como creyente en Cristo, eres considerado parte de Él. Esto implica que todo lo que le pertenece a Él también te pertenece a ti. Por ejemplo, debido a tu conexión con Cristo, su justicia se convierte en tu justicia también. ¿Qué significa el sello de Dios para vivir en los últimos días? Identifica lo que debes estar haciendo de manera muy similar a los 144.000 en Apocalipsis. Es necesario que sirvas como testigo de Él. A continuación, una explicación de lo que ocurre después de que los 144.000 son sellados en Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, versículos 9 a 14, Nueva Versión Americana. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie ante el trono y ante el Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron con rostro en tierra ante el trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén, bendición, gloria, sabiduría, gratitud, honor, poder y fuerza, sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Entonces, uno de los ancianos me preguntó: ¿Quiénes son estos vestidos de ropas blancas y de dónde vinieron? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que vinieron de la gran tribulación. Ellos lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Tenemos los cánticos de los santos y de los ángeles en esta ocasión. Los santos alabaron a Dios por salvar un gran remanente de judíos de la infidelidad y destrucción. La postura de estos santos alabando estaban de pie ante el trono y ante el Cordero, ante el Creador y el Mediador. Durante el culto religioso debemos considerarnos en la presencia especial de Dios. Los miembros de la Iglesia también están sellados. Pablo describió a los miembros en Éfeso. Efesios 1:13. En quien ustedes también, al escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y como resultado creyeron en él, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido, aquel prometido por Cristo como propiedad y protegidos por Dios. Más tarde les dice: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por quien fueron sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Escribiendo para los miembros en Corinto, Pablo habló de Jesucristo, que también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como garantía. Segunda a los Corintios 1:22, Él también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como prenda. Aquellos que son guiados por el Espíritu Santo están marcados como cristianos genuinos, hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Romanos 8:14 a 16,
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos e hijas de Dios. Pues ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud para caer de nuevo en el temor, sino que ustedes recibieron un espíritu de adopción, como hijos e hijas, por el cual clamamos, Abba, Padre. El propio Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Este sellamiento ocurre en el bautismo, cuando alguien recibe el Espíritu Santo, después de arrepentirse de sus pecados. Hechos 19, 6. Y cuando Pablo impuso las manos sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Una distinción importante es que los miembros de la verdadera Iglesia de Dios son sellados por Él para la vida eterna cuando reciben y siguen la orientación del Espíritu Santo. La salvación está limitada solo a los 144.000. Es importante notar que la salvación no está limitada a los descendientes de la antigua nación de Israel, sino que individuos de todas las razas y naciones pueden alcanzarla. Sin embargo, el pueblo de Israel todavía es muy valorado por Dios. Además de los 144.000 mencionados en la Biblia, también habrá una multitud innumerable de individuos justos que estarán ante Dios en ropas blancas. Apocalipsis 7, 9 a 13. Apocalipsis 3, 4 a 5. Pero todavía tienes algunas personas en Sardes que no han contaminado sus ropas, es decir, no han contaminado su carácter e integridad personal con pecado, y ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos, justos. Aquel que vence el mundo, mediante la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios, será vestido de ropas blancas, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré y reconoceré abiertamente su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, diciendo que Él es uno de los míos. Esta gran multitud estará compuesta por personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie ante Cristo, el Cordero. Se hace una pregunta sobre su origen. La respuesta es que estos son los que salen de la gran tribulación y lavan sus ropas, volviéndolas blancas en la sangre del Cordero. Servirán ante el trono de Dios debido a su respuesta a Dios, que hará que tantas personas se vuelvan hacia Dios durante la tribulación. La Biblia revela que 2 representantes de Dios, llamados 2 testigos, profetizarán en nombre de Dios por 3 años y medio. Apocalipsis 11, 3. Durante toda la turbulencia y circunstancias difíciles que acompañarán la tribulación, el ministerio de estos siervos de Dios resultará en la adición de muchos hijos e hijas a la familia eterna de Dios. Estas personas vendrán tanto de los 144.000 como de la multitud innumerable. ¿Por qué Dios hace esto? La Biblia sugiere que Dios permite la existencia del mal, incluyendo fuerzas demoníacas, para cumplir un propósito mayor. En el libro de Job, por ejemplo, Dios permite que Satanás pruebe a Job, lo que en última instancia lleva a un entendimiento más profundo y a la fe en Dios por parte de Job. Esto puede interpretarse como Dios usando el mal o el sufrimiento para un bien mayor, aunque no necesariamente respaldando o creando el mal en sí. Es un tema complejo que a menudo conduce a discusiones sobre el libre albedrío y la naturaleza de la soberanía de Dios. La reconciliación de la existencia del mal y el sufrimiento con la naturaleza de Dios como amorosa y justa es a menudo referida como el problema del mal en la Biblia. La Biblia aborda esto de varias maneras. Por ejemplo, Romanos 8, versículo 28 dice: «Y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, que han sido llamados de acuerdo con su propósito». Esto sugiere que Dios puede sacar el bien del mal o del sufrimiento. Además, el concepto de libre albedrío, como se ve en Génesis con la historia de Adán y Eva, implica que el mal y el sufrimiento son a menudo el resultado de elecciones humanas en lugar de actos directos de Dios. La coexistencia de un Dios amoroso y justo con el mal y el sufrimiento es uno de los temas más debatidos.
La historia sobre los 4 ángeles del río Éufrates es una parte muy importante de la visión de Juan sobre el futuro. Estos ángeles fueron específicamente escogidos y preparados para un momento específico para llevar a cabo una gran tarea. Esta parte de la historia es bastante intensa y nos hace sentir un poco incómodos. Realmente muestra cuán fuertes y severas pueden ser las decisiones de Dios. Puntos clave a considerar en esta narrativa incluyen el significado simbólico del río Éufrates, tradicionalmente visto como una frontera entre naciones y frecuentemente asociado a conflictos y guerras. La liberación de los ángeles marca un tiempo de grandes cambios y caos, un tema común en el libro del Apocalipsis. Reflexionando sobre este pasaje, nos enfrentamos con el misterio y la profundidad del plan de Dios, tal como se revela en las Escrituras. La visión de los 4 ángeles sirve como un recordatorio de la omnipotencia y soberanía de Dios, que está al mando incluso de las fuerzas más poderosas del universo. Esta narrativa nos anima a reflexionar sobre los temas mayores de juicio divino, redención y el triunfo final del bien sobre el mal. Es un llamado a la reflexión personal sobre nuestras propias vidas y nuestro propio lugar en el plan de Dios. Como Apocalipsis 13, versículo 9 dice, «Si alguien tiene oídos, que oiga». Esta es una convocatoria para escuchar, entender y responder a las verdades profundas encontradas en la palabra de Dios. En general, los 4 ángeles en el río Éufrates no son solo una historia del pasado, es un mensaje vivo relevante para hoy. Esto nos invita a continuar aprendiendo y a estudiar la Biblia con cuidado para entender mejor. Haciendo esto, podemos aprender más sobre la enseñanza de Dios y encontrar ayuda para nuestra vida cotidiana. Vamos a estar ansiosos y abiertos para aprender más y fortalecer nuestra fe. China tiene un papel en los tiempos del fin. Muchas personas que estudian las profecías bíblicas piensan que una sección en Apocalipsis 16, versículos 12 a 16, podría estar hablando sobre China en los últimos días. Esta parte de la Biblia describe una batalla enorme e importante llamada Batalla del Armagedón. Sucede al final de un período difícil llamado tribulación, siguiendo el 6º juicio atrevido. En ese punto, el río Éufrates se secará. Esto permitirá que los reyes del Oriente crucen el río seco para invadir el cercano Oriente y avanzar hacia Israel. Es la frase «Reyes del Oriente» lo que hace que muchas personas piensen en China. Creen que el ejército chino o un grupo liderado por China usará esta oportunidad para moverse rápidamente hacia el oeste para unirse a las fuerzas con el ejército del Anticristo. En los tiempos del fin, muchas naciones intentarán su suerte en la conquista. En última instancia, su lucha será contra Dios. La tribulación será un tiempo tumultuoso de guerra, desastres y juicio divino, pero Dios tiene todo bajo control, como el Salmo 2, versículos 2 a 6 asegura. Salmo 2, versículos 2 a 6. Los reyes de la tierra toman posición, y los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, «Vamos a romper sus cadenas y arrojar sus cuerdas de nosotros. Aquel que está sentado en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos». Luego les hablará en su ira y los aterrorizará en su furia, diciendo, «Pero yo he instalado a mi rey sobre Sión, mi montaña santa». Si este contenido fue valioso para ti, te pido que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.